Convencido que la coincidencia mayor, fuera de los colores o los lados, es que estamos mal. Por lo tanto, desde esa coincidencia que estamos mal, aceptarla, internalizarla, preguntarnos cómo se sale, encontraremos algunas respuestas de un largo pasado y un futuro incierto. No obstante, el presidente de la Nación hizo lo que políticamente en forma correcta debe hacerse, provocar efectos. Y después la discusión y el Congreso y el posicionamiento de Cambiemos o Juntos por el Cambio, entender cómo funcionan las gobernaciones, qué sucede en una provincia como la nuestra, las necesidades de los municipios. Es decir, hay que recorrer y no apurarse, porque esto exige de pericia, de enorme responsabilidad y coraje. Sosteniendo una vez más que el modelo productivo de la Argentina tiene una vida útil y con eso no alcanza para responder a las enormes carencias que portamos. Enormes carencias que portamos. Estoy diciendo de otra manera que tiene que emerger en algún momento, si se entiende la profundidad del problema, un proyecto a 20 años, a 10 años o a 5. No la coyuntura del día a día, porque eso nos fagocita a todos. Mire usted lo que es Moreno tan particular y la larga historia que tiene, que en las legislaturas, esto es, en diputados de la provincia de Buenos Aires, está Débora Galán, es una mujer de Moreno, del Frente Renovador, y hoy, a la tarde, por los enroques que viene produciendo también la política, con la llegada de Alberto Fernández, muchos fueron a las instancias ejecutivas y entonces miraron algunos la lista del año 2017 y hoy juró Romina Urich, esposa de Walter Festa, quien fue secretaria de Desarrollo Productivo del municipio. Y yo miraba una foto de la alegría y me pregunto cómo salimos de las tristezas, no por esa foto, sino comprender las magnitudes y los momentos que los sectores más postergados y las clases medias vienen padeciendo y preguntándose cómo sigue esto. Pero Moreno tiene una diputada provincial y 2 diputados nacionales, es decir, Romina Urich y Walter Correa. Hoy hubo una sesión importante en el Consejo Deliberante y escribió una nota en Desalambrar a propósito del porcentaje, que es hasta el 45%, con una delegación de facultades que le permite al intendente, como ocurrió antes, en algún momento informar al Consejo Deliberante que se aumentó un 25% más. Que Fernández está ante una posibilidad, yo creo, imprescindible. Si se puede explicar que la afectación presupuestaria alcanza el 75%, que es histórico, entre pago de personal y empresa de recolección de residuos, y queda muy poco margen para desarrollar las políticas públicas que el municipio demanda, sin que se pierda de vista que de acá tiene que salir la planificación y lo que se llama gestión ante provincia y nación, que para mí eso es clave y estratégico. Entonces me pregunté si la mayor parte de la erogación, que es de sueldos, no habilita a entrarle a una discusión siempre sesgada, a veces titulada, pero no en profundidad, que tiene que ver con lo que podemos llamar ñoquis o virtuales. O si quiere usted, pagos políticos. O más aún, lo que a mí me interesa siempre, es que si ese sistema y mecanismo funciona, lo que se afecta es el trabajo. Se afecta a aquel que está trabajando y ve cómo a fin de mes aparece alguien que no vio nunca y tal vez cobra más que él. Es decir, se pierde la identidad del trabajo, pero además se pierde la pertenencia al municipio, que es el corazón para mí de la función pública. Es la proximidad y la cercanía. Digo esto porque si uno más o menos entiende los números, si más o menos, no tengo la información oficial, pero si hace un cálculo de lo que fueron los pases a plantas finales, recategorizaciones, de 30 a 40 horas, yo no sé cuál es el número final, pero yo le puedo decir que es inviable. Sí, no hay manera, con el contexto macroeconómico que dejó Macri y Vidal, pensar que la ayuda extraordinaria de la provincia, que está en crisis, puede sacar a Moreno de esta posición. Y entonces la madurez política representa, así como se propone, que no es eslogan, es un criterio, un concepto de Fernández y compañía,
de decirlo todo y con claridad. Si acá hay 500 ñoquis, pues bien, que lo digan. Y que no hagan un señalamiento de persecución política, sino que expliquen porque tal vez el laburante pueda ver en el corto y mediano plazo que hay una identidad a reconstruirse desde una señal política, mientras se le pide a la población que pague hasta un 45% de la tasa. Tiene que ir de la mano, y es diciembre. Diciembre porque en enero, además de esta masa que es incalculable para mí, no tengo el dato oficial, hay un 12% que por paritaria de mayo de este año se tiene que pagar. Entonces, es complejo, no requiere de conspiraciones, no requiere de chiquilinadas, ni de propuestas poco serias, sino de sentarse a explicar qué es lo que pasó. Si quieren ustedes en la gestión de Festa, por supuesto, pero además es un tema que ingresa a lo largo del tiempo y que tal vez Fernández, por convicción, por proposición y por determinación dice, es ahora, y tiene ese diciembre. El programa de hoy tiene dos momentos. El primero, que la primera vez que viene al programa es el licenciado Mariano Hues. Y con él hablaré no de los 20 años de conducción de Mariano Hues, que no fueron 20 años de la Intendencia, sí de conducción, sino de lo que pasó este año, y lo adelanto para que ninguno se pregunte cosas después que la largan por WhatsApp. No voy a hablar con él porque una figura tan determinante en los últimos 20 años, que perdió una elección en el año 2015 y tuvo vitalidad durante 4 años para erigirse como una figura protagónica de la victoria de agosto, no interpela a los jóvenes que creen que esto es fácil, que esto se hace así y que los viejos son viejos, pasaron de moda y entonces son ellos que llegan. Lo digo al tema porque cuando Festa ganó y colgó el cartel 9 de agosto, día de la liberación de Moreno, luego vino una andanada o una catarata de propuestas respecto a los jóvenes, y yo decía en este programa, no solamente es el decir, sino el hacer y mostrarlo, y demostrarlo, y conducir y enamorar, algo que no ocurrió. Y se manejaron en términos administrativos de forma grosera, que lo dije aquí, como si fuera un almacén de ramos generales, y eso después tiene una consecuencia en la actividad pública y política. Entonces, Hues entiende lo que es manejar un municipio, comprende la fisonomía de la política, y entre el pasado, presente y el futuro incierto, qué bueno invitarlo y que él acepte, poder charlar maduramente de las cuestiones que hacen a la vida y a la política, que es una ciencia no exacta, pero imprescindible. Y esperamos en la segunda parte del programa a la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán, para saber cómo se diagrama un plan entendiendo las precariedades de la provincia de Buenos Aires y sobre todo la utilización de los recursos que tienen que ser tan transparentes como claro, con comité de emergencia, de crisis, llámele como quiera, pero la información es clave para que usted la reciba y pueda formular un análisis, una opinión que sea suya la misma y no producto del adoctrinamiento. Más o menos viene por aquí el programa, que debería ser el último y tal vez haya uno más, pero eso se lo cuento al final. Presentación del mismo, la saluda Valentina Mesa, mi compañera que va a estar aquí, y por supuesto al licenciado Mariano Hues. Quédese, esto se llama quórum. Primero de saludarla a mi compañera Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos. Bueno, los programas no son especiales, son programas y después la elaboración que pueda hacer el televidente le dará el carácter que quiera. Antes de las elecciones de agosto, mucho antes, en quórum decía, es totalmente legítimo que se presente cualquier persona
y que elabore un diseño político. Mariano West, ¿cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el problema? ¿En qué sentido? Y entonces, ahí voy. Entonces, los que hablaban de que era y no era, yo recordé que en una charla telefónica con West, dijo, yo la función pública no vuelvo más. Ahora la política es imposible que un hombre como Mariano West nos siga. De allí que la primera consulta para usted, licenciado, es ¿qué rol protagónico tuvo para que una lista de 7 consolide un triunfo en una gestión de Festa que creía que podía ganar tranquilamente con 7 listas, con una diversificación o atomización de lo que se puede denominar campo nacional popular? Primero, muchas gracias por estar aquí. No, bueno, muchas gracias por invitarme y me alegra estar en contacto con tu audiencia y charlar un poco porque yo me llamé a silencio. Después de perder en el 2015, me propuse, Sí. una era no volver a la función pública y no presentarme como candidato y llamarme a silencio. Las elecciones se ganan y se pierden. Ganamos nuestro espacio político durante 22 años, fuimos derrotados en una interna muy particular en el 2015 y entonces di un paso al costado. Y esperé para ver cómo se desarrollaba esa propuesta que había entusiasmado a la juventud y que se planteaba como la necesidad del cambio, que siempre se valora, que participe la juventud y que haya cambio y que la política sea una permanente incorporación de gente joven. Pero tenía expectativa cuando dice esto, que es un reconocimiento a la fuerza de la juventud, que la administración Festa pudiese cumplimentar. No. Eso en ningún momento. Sí, a la juventud le tengo, digamos, toda la expectativa y me alegra inmensamente que ahora el Consejo Deliberante actual y nuestros 8 candidatos sean mayoritariamente jóvenes, que todos sean nuevos concejales y que haya como nunca en todos estos años de democracia una renovación de esta magnitud del Consejo Deliberante. Después hay que verlo en práctica. Sí, tienen que aprender, tienen que formarse, tienen que trabajar, pero es muy importante que haya una renovación total del Consejo Deliberante. Y esa espera paciente que menciona usted, tuvo la actividad, por supuesto. Esa espera paciente, usted es digamos, de la política. Claro. Es eso. Mira, tuve la suerte de encontrarme con Alberto Fernández cuando, un año antes de que fuera designado candidato a presidente, en un homenaje a Antonio Cafiero, yo participé en el gobierno de Antonio Cafiero. Cuando hablaban de los 20 años yo me reía, tengo 45 años de militancia, y los que Dios me quiera dar, digamos, pero realmente, bueno, tuve la suerte de encontrarme con él y con él hablamos y él me dijo que estaba trabajando en la unidad, que había vuelto a encontrarse con Cristina, que estaba otra vez dialogando con Cristina, que lo que me habían hecho acá era el tipo de equivocaciones y errores que no se podían volver a cometer en política. Me refiero a la inversión cuantiosa en una campaña para denostarme, digamos, no en propuestas en torno a la construcción que hizo Festa, sino que hizo campaña 2 años. 3 días antes de la elección, se lo dije por teléfono, envía una comunicación, yo tomé esa comunicación, yo publiqué en Desalmado, porque era una comunicación, los medios nacionales. Una comunicación muy fuerte diciendo por qué la utilización de los recursos del Estado van en esta dirección. Mucho más grave, digamos, que lo peor es la corrupción de lo mejor. Sí, usted no hizo denuncia penal por eso. No. No hice una denuncia penal, era una denuncia política. Sí. Es decir, se estaba utilizando... Por el contenido le pregunto. El contenido era hacia lo judicial por la utilización de los recursos del Estado. Los recursos del Estado lo hemos visto todos. Los fiscales duermen la siesta muchas veces en Moreno, pero hemos visto absolutamente todos, digamos, lo que fue la entrega de documentos, infinitas cosas que se hicieron en ese momento. Un error. Pero Alberto Fernández me dijo que estaban trabajando y la política de nuestro espacio político, del que nunca me fui, empezó a entender que con Cristina solo no se ganaba y la otra parte entendió que sin Cristina tampoco. Y Cristina tuvo la sabiduría y la capacidad de hacer esa síntesis en la propuesta de Alberto Fernández.
lo charlamos con Alberto en mi casa un año antes. Un año antes. Y nos maravillamos todos cuando apareció Alberto candidato, el gesto de Cristina, y eso fue lo que permitió esa victoria. Bueno, esto y eso en el nivel nacional, digamos, se puede visualizar. En el nivel local, ¿se puede hacer una síntesis? ¿Cómo debería darse esa síntesis? En el nivel local, ¿por qué no se dio? Hubo dos etapas del peronismo que tuvo la fragmentación que tuvo esta antes, cuando terminaba el gobierno de Coco Lombardi, se plantea la reelección en el año 91, y hay 12 listas en el peronismo, en una interna, digamos, porque hubo una pérdida de rumbo político. Hacia dónde vamos, empezaba el menemismo a crecer y hubo sectores que no acompañaron a Antonio Cafiero. El mismo Lombardi le hizo una huelga de hambre a Antonio Cafiero, que era nuestra conducción de la renovación del peronismo y de la puesta en marcha de una esperanza enorme para el futuro. En fin, hubo esos momentos, año 91, 12 listas, y este momento donde en la calle se percibía un rechazo absoluto de la gente a la gestión de Festa. Yo te puedo decir algunas cosas fundamentales. Festa, la municipalidad, en lo que es los servicios públicos, tiene a su cargo el 15% de la recolección de los residuos domiciliarios, el 100% de la recolección de las ramas y el barrido. Festa abandonó la recolección de ramas y uno llamaba por teléfono para pedir y decía no, este servicio no se presta más. De 20 y tantos camiones que funcionaron en su momento para levantar ramas, llegaron a no tener prácticamente ninguno. Eso te contará. Mariel lo expondrá con lujo de detalles para contar lo que se está encontrando, ¿no? Pero y hoy estaba abandonado, digamos, la recolección de las zonas de Cuartel Quinto y de Álvarez que le tocan a la municipalidad. Es decir, dos cuestiones fundamentales. Y la gente se fue cansando de ver cómo se utilizaba la gestión municipal en provecho de unos pocos vivos. Digamos. Y dos miradas tan antagónicas como lo planteás, ¿no? Digamos, una de utilizar recursos del Estado en pos de la gente y otra que no. ¿Cómo pueden pertenecer al mismo espacio? ¿Se puede sintetizar? Yo creo que corrupción hay en todos los espacios políticos y es una tarea de todos, digamos, trabajar para sanear la política y entusiasmar a los jóvenes y a la gente sana a hacer política, que es un pendiente, me preguntabas antes de ingresar, ese es un pendiente grande de la política, pero porque la política tiene una campaña en contra de las grandes cadenas, de los grandes medios nacionales que quieren denostar la política, porque la política es la herramienta de transformación que tiene el pueblo. Voy a retomar lo que decía o que preguntaba Valentina, esta síntesis que contaba usted un año atrás, un año antes, con Alberto Fernández en su casa, después que entiende Cristina y entiende Alberto, se entendieron muchos que lo que estaba en juego, creo que fueron 3 días antes o 4 días antes de la presentación de la lista, yo le hago una nota a Patricia Rosenberg. Y Patricia, la doctora Rosenberg, me dice, yo me presento, no sé qué, y le pregunto, ¿qué sucede con las otras precandidatas? Y me dice, yo no sé. Bueno, 2 días después surge la foto de Patricia Rosenberg con Mariel Fernández. Sirve esta como contexto, la presentación. ¿Habló con todos para que la lista, para que no haya 7 listas? Algunos aceptaron y otros dijeron no con ni loco. Todos. Había, digamos, 3 listas que claramente eran serviles a Festa. ¿Cuáles? De las 4 listas que realmente estaban en contra eran la de Mariel Fernández, la de Patricia Rosenberg, la de Walter Correa. Sí. Falta una. Y la de Lucas Franco. Y la de Lucas Franco no llegó a hacer una lista, digamos, pero claramente hace muchos años que venía trabajando, ¿sí? Somos como una opción política. Sí. De los 4 que realmente estaban en contra, nosotros fuimos hablando antes, en la voluntad de que se unieran, de que evidentemente no se podía enfrentar a una gestión que tenía el poder local, digamos, con 4 listas, era un disparate. Y 3 lo entendieron, digamos, Mariel, Patricia Rosenberg, que era de mi espacio, era mi candidata claramente, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, y Lucas Franco.
Y entonces Walter Correa no aceptó la unidad en ese momento. Y fue una lástima. La porque articulación, fuimos licenciado, divididos. la buscó usted, a esa articulación. Esa articulación Y fue digo, ¿por diálogo. qué la va a hacer Mariano West? Porque si un año antes se junta en la casa con Alberto Fernández, ¿cómo no va a tratar de aplicar? No, pero empezamos incluso antes de que Alberto fuera Por eso, designado es decir, candidato. O sea, yo quiero no, que el interveniente entienda pero que sí esta esta articulación idea. surgió de acá. Sí. Esta idea, y realmente en ese momento encuestamos y Mariel estaba mejor. Mariel, con su imagen, con su calidad de persona, su militancia, su frescura, bueno, dio mejor, y sobre todo porque el movimiento Evita tenía la estructura para hacer una campaña y nosotros no la teníamos. Claro. La estructura económica. La estructura económica para hacer una campaña, para presentarla, recordarás que hubo un poco de campaña, incluso vino ¿cómo se llama? Máximo Kirchner. Bueno, en ese momento le daba mejor y el compromiso era unirse para ganarle a Festa. Y así se hizo. Y se luego dio de la las unidad. elecciones, es decir, logran alcanzar el triunfo en las elecciones con un 60%, que es mucho. Y en la práctica ahora, el día a día, en lo cotidiano, espacios que quizás son tan diversos y que un vienen acuerdo de distintos... político es un acuerdo electoral, es Claro. un acuerdo en las listas de concejales. Claro. Ahora la responsabilidad del gobierno la tiene Mariel Fernández y a ella le corresponde y a ella la vamos a apoyar, digamos, pero es ella claramente la intendenta de Moreno. Es decir, y que el la acuerdo tiene se que acaba llevar cuando adelante. con el No, triunfo. no se acaba, el acuerdo es un acuerdo de compartir prioridades, de compartir programas, de estar de acuerdo en la acción política. Yo creo que la militancia política ha tenido un desgaste muy grande en estos últimos años. Quizás uno de los daños mayores de la gestión de Festa fue el daño a la militancia política en cuanto a la mercantilización de la política. Y en Moreno siempre pondero las organizaciones que hay. O sea, hay muchas organizaciones populares, hay muchas organizaciones libres del pueblo, que son las que van generando respuestas auténticas de la gente. Yo siempre les decía cuando me reunía con entidades que valoro la gente que no solamente está criticando la realidad, sino que se arremanga y se pone a trabajar para construir. Bueno, estas son las 1000 flores que plantea Mariel, que espero que surjan y se sientan libres de participar y encuentren respuesta en el gobierno municipal y crezcan, porque esa es la militancia más sana. Esa es una militancia que no tiene, digamos, un interés económico. El deterioro de la economía desde la crisis, digamos, a partir del proceso militar, el nefasto proceso militar, la dictadura cívico-militar de los 70, fue implicando que nuestro pueblo se empobreciera y que el trabajo fuese disminuyendo en el tiempo. Más después los años menemistas también fueron provocando, el neoliberalismo fue acentuando esto, y el desempleo es un problema, y la militancia empezó a tener como principal objetivo el conseguir trabajo. Yo coincido con esto que dice West, porque una forma de deteriorar, y yo en la editorial decía, deteriora el trabajo cuando el otro no trabaja. La militancia, históricamente, tiene que ver con un elemento más que se anexa al trabajo, es decir, es el sacrificio por sobre el trabajo que lo eleva, lo levanta. Yo no quiero pasar de largo esto de planteo de Cuartel Quinto, porque yo decía hace poco, fíjese que Cuartel Quinto para este momento tiene mucha representación, durante años no tenía representación. Yo me acuerdo la concejal Sandoval, cuando llegó al consejo, decía, por fin Cuartel Quinto, ¿no? Tengo presentes esas sesiones, tengo algo de memoria. Y cuando West dice la zona pública, bueno, eso viene de la mano, la basura, de la mano de la última concepción de recolección de residuos en donde el trébol deja de tener frecuencia 3 y 6, ¿sí? Y pasa a tener frecuencia 6 en las áreas de competencia e intervención y queda
Cuartel Quinto y Álvarez para que lo público pueda demostrar que es mucho más que lo privado, probablemente. No solamente, Entonces, no solamente eso no para se logró. demostrarlo. Y eso no se logró, ni con la última parte suya, no, ni en la con última efecto. parte mía, esa zona empezó a funcionar. ¿Cómo Y es que empezó a funcionaba? funcionar bien. Los camiones, no Sí. tenía camiones, alquilaban camiones. No, Festa después pero compró teníamos camiones, 3, me 4 parece. camiones. Sí, Sí, sí. compró 7 camiones 7 por camiones, leasing, sí. que eran para esa zona y nunca fueron a esa zona, que yo sepa. Digamos, pero, Y fueron pero para la zona donde estaba el realmente Trébol. era muy importante que la municipalidad se afianzara en el ejercicio de la recolección, porque eso le permitía ir creciendo cada año. Yo eso lo comprendo. Y como he charlado de unas diferencias, y lo he hablado con Wes en las pocas oportunidades fuera de aire, y que han sido muy respetuosas, y si una empresa es tan poderosa, ¿por qué lo público no diseña un plan para no restarle poder, sino para que el servicio sea lo que la sociedad y la comunidad pretende alcanzar? Digo esto porque los descuentos y las multas es un tema tabú, y quiero preguntarle si me puede explicar, aunque sea sintéticamente, si es difícil multar, si es difícil descontar, si es difícil manejar una empresa como el Trébol desde un criterio público de transparencia, Mirá, desde cumplimiento de contrato y sobre todo de cara a la sociedad. Acá cuando hablamos de el problema de la basura en Moreno, Sí. No estamos teniendo en cuenta que fundamentalmente el problema de las ramas y de la acción municipal, en cuanto vos ves en una esquina un montículo de ramas que no se levanta, muy poco tiempo después se le tira bolsas encima, la gente, digamos, tiene... y eso provoca un basural. Los basurales a que cielo son abierto. los que está empezando a denunciar Sí. Mariel, de 400 basurales en Moreno, que son impresionante la cantidad de viajes de camiones que eso requiere. Y eso no es responsabilidad de la empresa. La responsabilidad de la empresa tiene un sistema de responder a los reclamos en 48 horas, tiene 48 horas para responder, y con eso es que se diluye el tema de las penalidades. Pero Moreno que habría tiene que revisar, a licenciado de eso, muy disculpe, pero corto habría que plazo, revisar eso, porque a si muy yo le doy corto plazo, 48 horas y el contrato es por día y por cuadra, puede Mirá. que si la alerta no funciona, yo estoy pagando por algo que no prestó. Es una discusión que voy a tener, no eternamente, porque en algún momento se le tiene que encontrar la vuelta. En muy poco tiempo, la municipalidad va a tener que estar abocada a revisar ese tipo de contratos y ver si llama otra vez a licitación, si lo hace municipalmente, si contrata otro tipo de empresas. Por eso la pregunta es, ¿por decir, qué no se viene puede un hacer tema apasionante eso? Pero ¿por qué para no los se puede próximos... hacer si en 2011 usted reasumió la intendencia y tenía conceptos, la Perlita, el Trébol? Yo me acuerdo de una nota acá en Habana. Bueno, pero no me digas de la Perlita, porque yo no lo adjudiqué. No, pero digo, como yo conceptos declaré claros. desiertas las licitaciones, porque yo pretendía que pague un canon de mantenimiento. Una de las cosas que más ha perjudicado a la sociedad de Moreno en estos últimos años ha sido el abandono de recorridos, es decir, con mucha liviandad se dejaron de hacer recorridos y la gente quedó a 30 cuadras de distancia. No, pero usted me dice que no me olvides. Yo me acuerdo, ¿sabe qué dijo? Pues revisé algunos archivos. Wes decía, es insostenible un canon de, creo que eran 200 toneladas, no me acuerdo, era no me acuerdo. Insignificante cuánto era. Esto el no tema, funciona. lo que nosotros No planteamos funciona. era un canon a valor combustible, actualizable, como fondo afectado para solamente destinarlo y no se pudo. a la compra y no de se pudo. Empresas muy grandes me llamaron un día antes de la licitación para que habían dicho que iban a participar para decirme que no iban a participar. La presión, digamos, de la empresa de la Perlita fue siempre muy fuerte, pero ahora eso tiene 10 años desde que lo adjudicó Festa. Digamos, Claro. Lo que sí tiene ahora a muy corto plazo un tema central del gobierno de Mariel es el replanteo de la recolección de residuos. Usted, desde la voz de la experiencia, es decir, durante estos 20 años ha sabido de alguna forma gestionar estos recursos. ¿Cómo se debería gestionar para que lo privado y lo público brinden ese servicio que la gente evidentemente rechaza? Es decir, si hay 400 basurales, no quiere decir que solamente falla lo municipal, sino que también falla lo privado. ¿Cómo debería revisarse? No quiere decir eso.
el recibo domiciliario no te hace un basural, a no pero ser que... yo tiro la bolsa, a no ser la que no bolsa pase de el camión a no recibos. ser Sí, sí. que Es los decir, si yo lleven... tiro la bolsa de recibos en las todo ramas, un quiere tema decir que no pasan por interesante. mi casa. No, quiere decir hay mucha desaprensión y hay mucha falta de educación, pero también hay todo un tema con lo que es la recolección por medio de la gente que quiere participar del reciclaje de basura y de utilizar los cartoneros, y eso hay que trabajar con ellos, hay que formarlos, hay que darle oportunidades, hay que ver. Yo dejé una planta para reciclaje lista para inaugurar en Moreno Sur, en un lugar donde también tenía que estar destinado, digamos, con muchos lotes cerca para las familias que viven a la orilla del río Reconquista, que había un plan para que se trasladaran a ese lugar definitivamente y tuviesen un armado, una cooperativa con una planta de reciclaje. Todo eso fue abandonado. Es decir, que el control no debería ser hacia lo privado, sino hacia lo público. Es decir, un montón de veces se ha hablado del tren, es decir... El control tiene que ser sobre todo. Pero ¿es difícil controlar a las empresas? Mira, no es difícil. Si uno se plantea el control, se puede controlar. ¿Cómo? Con mejor control de lo público sobre lo privado. El mismo contrato planteaba la entrega por parte de la empresa de 2 camionetas para tener una inspección las 24 horas del día dando vuelta. ¿Y dónde estaban esas camionetas en los últimos 4 años? Destinadas a cualquier otro destino y no haciendo el control de la empresa. Sí, es un tema muy importante. Terminó una denuncia penal de Carlos López, el Trébol, porque cuando yo arranqué el programa dije, y esto lo aprendí de muchos funcionarios que me fueron contando cómo es la afectación presupuestaria, 70-75%, queda poco, es decir, poco margen presupuestario para hacer la política, por eso también... Después veamos los números con precisión, creo que es peor. Bueno, pero fíjese, me paro en el 70-75%, si es 80-90, bueno, la palabra es inviable. Inviable. En la editorial dije, si es diciembre el momento como para poner en la mesa, de forma madura, esto que usted también lo señaló en la charla, que es la mercantilización. Lo está haciendo, lo empezó a hacer ayer Mariel, y se va a tomar unos días para ir viendo cada tema para denunciar la situación. Pero evidentemente, la situación actual, la situación en que encuentra el municipio la tiene que comunicar. Porque lo que no comunique en los primeros días, después le va a volver como un boomerang, como reclamo a ella. Conmigo que es diciembre, es ahora. Es ahora, el tiempo que necesite para ir profundizando en cada área y dando a conocer el estado en que se encuentra. Es decir, lo que se tiene que revisar... de inviable tiene realmente un condimento muy fuerte en todo el tema del nombramiento de personal. Yo dejé 4.500 personas, era la planta en noviembre del 2015, y dejé 200 renuncias firmadas y aceptadas. Festa anuló decretos míos de aceptación de renuncias para contener políticamente a algunos que se quedaron en la gestión Festa. Y además nombró 800 personas en los primeros días. Además le puso al personal el 3% una antigua lucha del personal por tener un reconocimiento a su antigüedad, pero se lo dio con retroactividad, que ningún municipio lo hizo así, y además de nombrar esa cantidad de gente, digamos, pasó de 30 a 40 horas. Yo te digo esto, cada 3 personas que vos, 3 municipales, que vos pasás de 30 a 40 horas, equivalen a un nombramiento más. Hay que contar cuántos son, y comparando con la planta que había, no era magia pagar los sueldos siempre puntuales el último día del mes, era administración de lo que había. En los 4 años, licenciado, de 2011 a 2015, ¿ayuda extraordinaria recibía? Nunca. ¿Ni de provincia ni de nación? Ni de provincia ni de nación. Nunca. Del 2011 al 2015, revisen todas las cuentas porque usted habrá escuchado 4 años y no entró nunca un peso extra. Más bien, el último año de la gestión de Scioli estaba atrasada con los fondos provinciales con respecto a la municipalidad, que recibimos 8 meses en lugar de 12. Y Festa tuvo el primer año 16 meses en lugar de 12. Vuelvo sobre el eje. Diciembre, 30, 40 horas, recategorizaciones para arriba.
infinitas. No conozco el número de personal. Enero es el 12%, como decía en la Sí. editorial. Se No, tiene que hacer... Hay un déficit mensual. No puede existir la Ajá. municipalidad con un déficit mensual. Es un tema de inmensa gravedad que Mariel ya lo está denunciando y que se va a abocar en los próximos días seguramente, que tiene que darle una solución, porque si no, o sea, no se puede plantear un municipio con una administración inviable. Y hay que ser muy El preciso municipio en tiene esto. que ser hay que austero ser- en su administración sí. y tiene que conseguir fondos de nación y de provincia para hacer obras. Moreno siempre dependió de los fondos de nación y de provincia para hacer las obras. Sí, hay que ser Tiene muy que ir preciso, logrando una licenciado, capacidad propia en de... que no se transforma en persecución política. Cuando yo hice la editorial dije que sin se ninguna explique, duda. que se No explique se de trata- dónde viene y cómo se desarrolla. Eso. Esa sería una señal clara de que hay Mira, otro tiempo político. Ciertos pases en comisión se tienen que terminar, y creo que lo van a hacer así al Consejo Deliberante, por ejemplo. No hay necesidad de que los concejales tengan gente en comisión trabajando con ellos. Porque No hay necesidad. No hay necesidad. Esto lo propuso en 2011 usted, yo me acuerdo, y Sí, no sí. se logró. Y no se logró, pero ahora hay una mayoría distinta. Ujú. Y hay un cuerpo de concejales importante, interesante, pues son todos nuevos, son jóvenes, están con ganas de trabajar y creo que estas cosas las entienden. Podría charlar una hora más, pero ya vino Sí, Sonia sí, Beltrán. cómo no. ¿Qué importancia tuvo, tiene y tendrá la universidad en el plan estratégico y ese diseño que pacientemente, creo yo, Mira, fue moldeándose, y creo que estos cuatro la- años de festa fueron yo diría- construyendo un plan? yo diría No que- tengo duda que construyeron un plan. La universidad tiene una importancia inmensa para Moreno, no para la municipalidad. Lo puede tener o no en la municipalidad, depende cómo articule, cómo acuerden, qué cosas se le pida a la universidad y qué cosas puede hacer la universidad. Pero para Moreno es fundamental. Es decir, Moreno tiene otra historia a partir de la creación de la universidad, tiene otro destino. Así como hablamos de la falta de profesionalidad de la política en general, ahora vienen generaciones de arquitectos, de contadores, de administradores de empresas recibidos en Moreno, de educadores, licenciados en educación. O sea, creo que viene un tiempo inmensamente valioso para que haya una inserción juvenil, profesional en la política. Y eso es responsabilidad Eso de todos ya, convocarlos. lo que está diciendo, esto ya está gestándose hace tiempo, ¿se entiende? Por eso la semana pasada me invité a rector, me quedó claro que esto viene gestándose hace tiempo. No es una improvisación, esto es un plan. Bueno, discutamos el plan y es muy importante sí. eso, conocerlo y ponerlo en tensión, en Y discusión es un plan, positiva. claro, que nos llevó mucho tiempo, Sí. pero que estaba en mi proyecto político en la primera intendencia, en el 94. Estaba dentro del plan Empezamos a hacer quinquenal. dentro del plan Es por quinquenal eso. del 94. Por eso Sí, hice sí. una ordenanza a los 10 días de asumir, declarando de interés municipal la creación de la Universidad de Moreno. Valentina, vamos porque... A mí lo único que Sí. me interesaría saber es decir, habló de paciencia y de gestar durante muchos años proyectos de vital No importancia. sé si de paciencia, pero ¿Cómo las se cosas no hace? se logran, digamos, nunca de un día para otro. Lo que importa es hacia dónde está yendo. ¿Y Lo que cómo importa se hace es el para paso la que das juventud? cada día. Es decir, una juventud que necesita cambios urgentes o que plantea radicalismos. Y la juventud tiene que plantearse un plan factible. Y cuando tenga un plan factible se va a dar cuenta que hoy tiene que hacer el preescolar, después tiene que hacer ¿Y qué la rol primaria, juegan después tiene que ustedes? hacer la secundaria, después tiene que muy hacer la bien. universidad. Y en ese y punto, después ¿qué rol tiene juegan que ustedes? empezar a Licenciado en trabajar, política, mire, tiene que que hacer empezar a eso. trabajar y después Claro. tendrá que llegar. Y en eso, ¿qué rol juegan ustedes? Los que ¿Quiénes vienen son hace ustedes? tiempo. Los que juegan hace tiempo. No sé, ustedes, yo no me incorporo en ningún conjunto, digamos. El mío para mí es una pasión por pensar el futuro. ¿Quién piensa en Moreno? ¿Quién pensó en Moreno en estos 4 años? Digamos, ¿qué se estaba construyendo con el camino del Buen Aire? ¿Cuándo fue la municipalidad a pedir accesos al camino del Buen Aire? ¿Cuándo fue la municipalidad a plantear que la zona industrial de la calle 2 de Abril tiene que tener un puente sobre la autopista del oeste? Es decir, ¿Quién pensó
estratégicamente que lo que significó la vía separando el norte del sur de Moreno está ocurriendo con la autopista del oeste y hacen falta 6 puentes nuevos de tránsito, por lo menos en Moreno. ¿Quién piensa esas cosas? Eso es lo que yo creo que tiene que pensar un plan estratégico, que tiene que pensar la universidad, cómo se desarrolla. ¿Quién planteó la necesidad de industrializar Moreno? ¿Quién se puso al frente de la creación de parques industriales? ¿Quién dijo hoy, quién logró en estos años algo con los parques industriales que estaban? Nadie, solamente que hoy en Moreno hay 14 parques industriales y podemos hacer muchos más, y es el lugar del Gran Buenos Aires donde más parques industriales hay. Y ahí está el futuro, es decir, que se instalen empresas en Moreno, que se genere empleo y que aparte esas empresas son las que van a aportar a la riqueza del conjunto. Bueno, va a seguir trabajando y es muy categórico el nivel de los conceptos de Wes. Esto lleva tiempo, se tiene que entender en la política que el tiempo es muy importante. La premura sirve para el corto plazo. Y yo me quedo con esa frase que es preescolar, escolar, secundaria. Está diciendo mucho, sobre todo a los jóvenes, que es una fuerza viva, pero hay que entender lo que es la institucionalidad. Y sobre todo algo que yo planteo en este programa, cuando se llega a la función pública, es funcionario público. Y tiene que dar no solamente lo mejor, sino todas las explicaciones. Ya no es el compañero, es el funcionario público que asumió una responsabilidad relevante en un marco como el que estamos viviendo. La expectativa mayor que tiene para estos 4 años, que para mí, en términos políticos y partidarios, se tiene que resolver una crisis de liderazgo, que no se resolvió en agosto y que sigue. Si se puede resolver, primera pregunta, y segunda, mañana va el brindis del PJ, ¿lo invitaron? ¿Qué PJ? El PJ local. No existe. Después de una derrota como esta, tendrían que haber renunciado todos. Tendrían que haber renunciado todos. Si no tienen vergüenza de lo que hicieron. En 2015 no renunció, usted siguió hasta el año 2017. Cuando vos nunca convoqué a una reunión y se las dejé si querían hacerlas. Y nadie lo tomó. Nadie lo tomó. Y lo entregué en el 2017 en perfecto estado, la Casa del Partido, que es un lujo para los PJ regionales. Pero yo te digo una cosa, te di antes el ejemplo del 91, sí. 12 listas, sí. 93, 5 listas, sí. 95 cuando fui electo intendente, 2 listas. ¿Con 2011, quién? 4. Con Bernardo Caveri, con sí. un amigo enfrentándonos, sí. Que el día siguiente de la elección estábamos juntos. O sea, el camino de la unidad hay que construirlo y tiene que aparecer una conducción. Por eso yo no volví a mi agrupación. No me quiero poner al frente de lo que hay que construir ahora para 20 años. Lo tienen que hacer otros. Yo voy a opinar de política, voy a hablar de política, voy a opinar de la gestión y voy a hablar de lo que hay que hacer en Moreno, de lo que siento que hay que hacer y de lo estratégico, pero no me voy a poner yo al frente de la construcción, porque tienen que ser los jóvenes, otros los que encaren ahora también, como se hizo en el 94, un plan de 20 años, que tenía 3 bases y se cumplieron. La creación de la universidad, la del departamento judicial y la de la industrialización. Bueno, gracias por estar aquí, licenciado. Gracias a ustedes. Bueno, esto es el plan, esto es lo que acaba de decir. Yo tenía 3 ejes, con todas las particularidades que podemos poner en Argentina en la década del 90, el neoliberalismo de Menem, ¿no? Después llegó la alianza, la destrucción de la convertibilidad, después los 5 presidentes, después el advenimiento del kirchnerismo. Bueno, en todo ese proceso hay alguien que pensó en el 91 cómo era materializar 3 ejes. Por eso, cuando discutía con algunos en julio, decir, claro que es el licenciado Mariano Wes, estratégicamente, no quiere decir que sea él únicamente, porque la crisis de liderazgo no está representando que tiene que aparecer una figura, sino un proyecto colectivo. Y el que lo sepa entender mejor va a materializar otro proyecto de 20 años. Mientras tanto vamos a mirar algunas cosas que sorprenderán, otras no tanto para mí, y que lo mejor que puede pasar es que se explique todo. Así que si la propuesta ha sido esta, buscaré esa línea siempre. Explíquenlo todo porque nos merecemos todo tipo de explicación y las verdades que para este tiempo son urgentes. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Pausa y está la señora Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar.
Bueno, vaya si tiene importancia esto que planteó durante media hora Mariano West de lo estratégico. Y creo que el Consejo Escolar, así como la degradación del deliberante fue muy tangible, muy visible en los últimos años, ni qué hablar del Consejo Escolar. Después con las muertes o asesinatos laborales de Sandy Rubén. Pero el ejercicio hacia adelante es construir esa transparencia que siempre está en el vocabulario de todo dirigente político, transparencia. Y creo que se le fue agregando, la transparencia es la comunicación, la transparencia es la explicación, incluso cuando no se puede, y no apelar a la mentira, porque no sirve. El Consejo Escolar atravesó 2015 a 2017 todo un proceso convulsionado, no se construyó nunca ese cuerpo colegiado, que con los matices, las diferencias, debe entender que se está discutiendo educación pública, en un territorio con escuelas rotas, sin la asistencia digna, básica, hasta que llegó la intervención y el 2 de agosto, las muertes de Sandy Rubén, meses sin clases, un plan de obras, 600 millones de pesos dice que se inyectaron. Entonces, creo que lo primero que tenemos que saber, y por eso le invité a Sonia Beltrán, que es militante, es delegada sindical, pero además es una mujer de la educación pública, que es lo que debe ser clarísimo en el comienzo. Para todos, todas y todos, si quieren. Clarísimo. Esto es el informe tal cual, que sea sostenible para no entrar en diatribas que destruyan la educación. Bueno, gracias Sonia por esperar. ¿Cómo ha sido esta semana, la primera semana? Hola, buenas noches. Te hice una nota el día que fue ungida como presidenta y el resto de las autoridades. Bueno, ya pasó una semana. ¿Qué es lo que pudieron hacer? A ver. Buenas noches. Primero estuvimos esperando a los compañeros, los otros 5 compañeros consejeros que nos hicieron presentes. El día de la jura. El día de la jura. Y que por lo tanto no terminamos de definir el tema de las vocalías, lo que reglamentariamente corresponde a las sesiones. Y eso nos traba en cuanto a tomar decisiones. ¿Por qué no tenemos el quórum como para estar en sesión y ahora, poder con 5 determinar? y tu voto podés hacerla. Sí. Eso pero también, ¿ves? Como decía, explicación. Puede que no vayan los otros 5, pero el Consejo puede funcionar con 5. Sí, puede funcionar, pero tenemos ¿Es lo que... adecuado? No. No es lo adecuado porque justamente si hablamos de un bloque de trabajo de 10 consejeros, vengamos del espacio que vengamos, como yo te lo decía la otra vez, Sí. y en la sesión preparatoria, o como bandera muchos lo han sacado, el tema del derecho de los pibes y las pibas, al momento de hacerse cargo y presentes para empezar a organizar lo que hay que organizar después de un consejo escolar intervenido. La verdad que la ausencia marcó ya una dificultad, Sí, porque pues no nos trabó en cuanto a gestionar y Sí. empezar a trabajar, porque Sí. estamos trabajando desde Claro. estamos los 5 que estamos yendo, los compañeros, estamos trabajando full time, feliz de estar donde estamos, porque estamos elegidos por el pueblo, por la comunidad, pero el tema de que no estén los otros compañeros también hace que se atrasen un poco las cuestiones burocráticas, Sí. los papeles, que eso tarda, el tema de registrar algunas cuestiones, y si hay una estrategia de parte de ellos no la sabemos. Lo que sí queremos es que se acerquen cuanto antes a... No, yo creo que... y Yo que estuve en la empecemos sesión preparatoria. a formar un poco el equipo de trabajo. Estuve ahí, hubo momentos en donde se perdió de vista lo que se estaba discutiendo. Vera presentó una moción para que no asuma paréntesis. Había algo ahí que trababa, ¿sí? Y después el día 9 en la Asunción, con la manifestación de Mariel Fernández, creo que los 5 dijeron, ahora no vamos. Bueno, tienen que entender todos que las escuelas de Moreno exigen de todos lo mejor. Claro. Pero para eso se tienen que dar discusiones muy maduras, muy serias y muy profundas. Entonces, claro que tienen que ir, por supuesto. Ahora, no tenemos tiempo. Yo te lo pregunté el día que asumiste, o que te eligieron como presidenta, dice, ¿qué se va a hacer en enero y febrero? Porque históricamente los problemas que llegan con riesgo de inicio es porque, bueno, hay que encontrar los mecanismos de que esté la autoridad o alguien en la escuela,
Y así funcionamos durante, vos lo sabés mejor que yo, no sé cuántos años está en educación pública. Vos la 20. viste clarísimamente, que llegamos a marzo y decía, y riesgo de inicio. Y sí, si no había laburo, y sí, hay riesgo de inicio. Hay riesgo de inicio, estamos trabajando, en realidad ya veníamos trabajando con Mariel desde antes de, ya cuando se conformó la lista y Sí. empezamos a establecer las líneas de trabajo municipio y consejo escolar. Esto yo también ya lo sé desde mi gestión como Claro. directora y vice. El riesgo de inicio ya se empieza a trabajar desde octubre, noviembre. Sí. Ya lo estamos trabajando y estamos pidiendo colaboración de toda la comunidad educativa porque esto es como decimos, es entre todos, entre todas, por todo lo que hay que hacer. Tenemos más de 190 y pico de establecimientos y edificios que necesitan una solución en lo inmediato, no solo porque ahora tenemos las escuelas de verano, sino para el inicio de 2020. Bien. Entonces, si lo burocrático se traba, ¿cómo se destraba? nosotros ahora hicimos una... ¿Cómo se trabaja? Es decir, ¿cómo comenzaron a trabajar si lo burocrático está trabado? Estamos solucionando algunas cuestiones desde lo inmediato, que no es necesario por ahí ir a sesiones para empezar a solucionarlas. Como por ejemplo, porque las demandas es terrible el tema de las demandas de lo que hace el tema del agua en las escuelas, el tema de están las cocinas cerradas porque hay posibles pérdidas de gas, digo, esas cuestiones. Hay gente que está trabajando en el consejo escolar a los cuales a todos se les tiene mucha deuda, hay mucha deuda, impresionante el dinero que se debe. Pero bueno, ahora para una próxima sesión extraordinaria, que es para el lunes 23, fueron citados fehacientemente para que asistan. Entonces, Pues ustedes hicieron una citación oficial a los 5. Claro, fue una extensión de la sesión preparatoria, Sí. en donde ahora los citamos de forma fehaciente a los 5, porque podemos entender que no quisieron, digo yo, por ahí no quisieron exponerse a una jura del modo público que nosotros lo hicimos, pero ¿Sí? si hubiese habido voluntad, bueno, quiero creer yo que por ahí pasó por ahí, pero bueno, se podría haber hecho la jura adentro y después cada uno determinaba si se quedaba o no. Sí. Me parece, digo, desde la preparatoria al viernes, esos días hubo una, o sea, vos los escuchabas en la preparatoria y era una cosa y después al momento de ir el viernes no aparecieron, y esto la verdad es que a nosotros no nos traba el laburo lo estamos haciendo igual, los 5. Claro. No, porque las Pero autoridades hay una- principales están. Después hay- no sé qué va a pasar con infraestructura y el SAE. Sí. pero si hablamos de compromiso, a ver, los que se decían que iban a ser presidentes y los que postulaban, digo, me parece que, como bien lo dijo mi compañera también cuando hicimos una nota con Liliana Ojeda, Sí. llamarlos a la reflexión porque está bien, nosotros al tener el empate tuvimos ganamos por el porcentaje de votos Sí. en las últimas elecciones, pero los compañeros son militantes de hace años. Se supone que esto de la responsabilidad como figura pública y asumiendo un compromiso que es Sí, desafío importante el que tenemos, y tienen mucho más experiencia que en mi caso, hablo por mí. Sí, por eso Se me extraña, digo, que en la preparatoria hablábamos de derechos, de los pibes, las pibas, y el momento de llegar no yo te digo estaba. la verdad, a mí no ¿viste? me extraña nada porque me parece que hay una fragilidad al momento de debatir y después nos quedamos con lo cosmético y no miramos lo profundo. Cuando yo te pregunté, y está bien que puedan escuchar, es decir, hay un trabajo para hacer en enero y febrero, está diciendo una persona que conoce mejor que yo lo que es un riesgo de inicio. Se tiene que explicar si los 600 millones de pesos que aplicó la provincia de Buenos Aires, más los millones del municipio de Moreno, garantizan los 3 puntos básicos y no los 12. Los 3 básicos, entonces las escuelas están aseguradas porque así se firmó. Entonces, si los 3 están seguros, bueno, vamos a discutir lo que restan, los 9 que nos faltan, entre ellos el agua. Yo hace años pregunté si había muestras bromatológicas del agua en las escuelas de Moreno, y vos lo habrás hecho como directora. Si no estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de decisiones políticas para saber qué ocurre con nuestros niños. Bueno, eso se tiene que hacer y se discutirá si van o no van. Claro que hay un costo por no ir. ¿Y ellos lo explicarán o no? Problema de ellos. Claro, pero eso ya está por fuera, no es que está por fuera. Yo no te digo que está en un plano secundario, pero es tan urgente lo que se ha dicho y lo que vemos de las escuelas que, bueno, saber cómo están, cómo dejaron las escuelas, las deudas y cuál es el plan para marzo.
Eso es clave. Hoy tuvimos reunión de comité de crisis en Consejo Escolar. Que me dijiste que es de seguimiento. Es de seguimiento. Sí, y hoy también lo explicaba a las comunidades y a todos los representantes de diferentes espacios que va a seguir estando el espacio en tanto y en cuanto siga teniendo funcionalidad, porque es una acción, pero la de hoy era necesaria, no solo a modo de presentación, que si bien nos conocemos, digo, en el marco de todo lo que ya estamos haciendo y lo que vamos a hacer en enero y febrero, y explicar un poco estas cuestiones también, que hay cuestiones que no podemos decidir, como el tema de las áreas y algunas cuestiones que tenemos que ir armando, pero que sí nos estamos ocupando. ¿Infraestructura? ¿Qué pasa con la infraestructura? Ya el relevamiento ya lo estamos haciendo. No, pero el cargo de infraestructura. Es decir, todavía no están definidos, no los podemos definir hasta que no estén todos. Claro. Es decir, que si no hay definiciones, no hay acciones concretas. El tema es el siguiente, eso se tendría que haber definido en la sesión anterior en la cual estuvieron ausentes los compañeros. Entonces, mientras tanto nos estamos ocupando un poco de todo sin tomar decisiones. ¿Se entiende? Claro. Nosotros, Es decir, no hay Sonia acciones Beltrán, concretas. Vamos a decirlo así, lo vamos a explicar rápido. Sonia Beltrán es la presidenta. Nair Gómez es tesorero. María González está en secretaria. Y Liliana Ojeda, vicepresidenta. Bien. Esos son 5. Es decir, a alguien de la oposición, voy a decir, le corresponde SAE o infraestructura. Salvo que un consejero te da doble función. La verdad que yo hasta ahí no sé. No lo pudimos... ¿Pero se entiende cuál es el problemita? Infraestructura que son y las SAE. áreas, que son las áreas, digamos, más sensibles también. Las más sensibles y las que estamos con ¿Por qué no se definieron primero? No, ¿por qué no le dan a Parenti infraestructura, por ejemplo? No la podemos decidir, te repito, hasta que no estén todos, pero además cuando estábamos terminando el tema de las áreas, uno de los señores consejeros de la oposición se levantó y se retiró porque creo que tuvo un problema personal. Entonces no pudimos terminar de definirlas. Se levantó y no firmó el acta. Y mi pregunta es decir, desde la ignorancia, ¿no? Real. ¿Por qué se definen las otras áreas y esas dos no? Es que no hemos definido ninguna todavía, ¿entendés? Estamos trabajando en la demanda porque hay que dar respuestas. Las respuestas hay que darlas. De hecho, asumimos, quedamos... ¿Y cómo se dan las respuestas? Y en la medida en que estamos trabajando y haciendo todo, ¿entendés? Los que estamos yendo a trabajar, estamos atendiendo esas demandas, estamos atendiendo a los directores, a los proveedores, explicando cómo vamos a seguir gestionando. Y la verdad es que tenemos que trabajar, no estamos ahí sentados no podemos hacer nada. No, incluso porque... esto que están haciendo, es decir, llega el director o directora de una escuela y dice, se llenó de mierda el patio porque se desbordaron los pozos. La plata tiene que venir de provincia, no es que tiene una caja chica. Todavía no tenemos nada de eso. Por eso, tiene que volverse a explicar fondo compensador, fondo escuela. Todo. Pasa que con cuestiones de fondos, las 5 cuentas que hay y el fondo que recibe el municipio, también hay una cuestión de tiempos legales, que ya estuvimos haciendo los trámites en La Plata, y eso también lleva un tiempo que escapa a nosotros. Eso ya está en camino, el registro de las firmas y todo eso ya está. Pero ya son tiempos que en La Plata también nos pasó cuando estuvimos. Hay diferentes direcciones que están sin autoridades todavía. Entonces los mismos empleados nos decían, no te podemos responder qué va a pasar con SAE, no te podemos responder con la actualización no sé, en recursos humanos, el tema auxiliares, y todavía no tenemos, por lo menos hasta hace horas no hay nombramiento del director provincial de consejos escolares, que antes estaba Di Mario. Entonces eso también hace que la gente de allá, los compañeros de La Plata, que con toda la buena predisposición acompañan y te van orientando, pero claro, todavía no tenemos definido en La Plata cuestiones que fuimos a todos los lugares que teníamos que ir estratégicos, los mismos compañeros te dicen, estamos acéfalos. Entonces eso también empezamos a trabajar. A 19 de diciembre estamos. Camilo, y en este sentido me gustaría saber cuál es el rol de la comunidad. El rol de la comunidad es esencial y yo lo dije desde siempre, porque formo parte de esa comunidad, no solo de la comunidad educativa, sino que el eslogan de esto que me decían, hoy es el eslogan de transparencia, no es eslogan, vamos a hacer transparencia, porque además nosotros cuando dijimos, dijimos, bueno, vamos a pedir una auditoría del tema de las cuentas, las deudas, y es lo que nosotros apenas podamos y tengamos todo legalmente habilitado como para comunicar esto. Se va a hacer una reunión que lo estamos organizando y lo vamos a decidir también en sesión con autoridades, jefatura distrital, inspectores, directores y representantes de la comunidad, de los barrios, para que sepan, bueno, esto es lo que hay,
desde acá arrancamos, esto es lo que se debe, Claro. y esto es lo que tenemos, Las escuelas ediliciamente tienen que estar mejor. por supuesto. Y eso se tiene que explicar y no significa ni amarillo, ni azul, ni nada. Es lo que se tiene que explicar. No es que va a ser menos militante alguien, se dice que porque además sería una enorme contradicción. Cuando se cumplió el primer año de las muertes de los compañeros se dijo, hemos logrado esto porque murieron los compañeros. Entonces, el logro tiene que ver con derechos que antes no teníamos, sobre todo los niños, y los trabajadores de escuelas seguras, seguras. Escuelas Cromañón, decíamos nosotros. Yo creo que es muy importante el trabajo de todos, pero en el caso de Sonia, porque Sonia es militante, delegada, ¿y qué sucede si la provincia de Buenos Aires no envía lo que se necesita y su TEBA va y le dice a Sonia, estoy reclamando? En la charla anterior con Wes dije, el que llega a la función pública es funcionario público. Y el sindicato debe comportarse como sindicato, si es que entendemos que lo que estamos discutiendo es el derecho que hasta aquí no obtuvimos. Es algo que vos lo ves claramente que va a ser así. Sí, tal cual. Y los límites los pones vos en el sentido, yo estoy acá como presidenta del Consejo Escolar. Sí, tal cual, y también tiene que ver con esto, de adquirir un compromiso, como bien lo dijiste vos, pero no me... Digo, el tema de adquirir esta responsabilidad es en pos a garantizar los derechos, como dijiste vos, y eso lo tengo más que claro. Y por eso asumo felizmente este compromiso y vuelvo a lo mismo. Sí. Invito a los compañeros que se presenten para poder empezar a trabajar cuanto antes. Porque igual nosotros lo estamos haciendo, no es que no estamos haciendo nada, estamos laburando a full time. ¿Se puede sancionar si no van? Por supuesto, normativamente existe eso. Bien, es la última pregunta para Sonia Beltrán. Sí, Claro. por supuesto. Está notificando, vengan, no vienen, la notificación que Después de varias, sí, hay una normativa que a la tercera ausencia, sin aviso, con Sí. uso de licencia, bueno, ellos la conocen, Sí. no tengo yo que... Bueno, pero está bien, tienen no- más experiencia que yo. No, pero yo es la parte de conozco, está explicarle bien. a la comunidad. Claro, No, pero sí, el que está hoy- mirando el programa no sabe Tal que cual. puede haber una sanción Yo te o entiendo, expulsión. no te Sí, entiendo, claro. sí, hay una sanción y después se llega a una expulsión, pero yo calculo Por eso. que en algún momento se van a hacer presentes. Sí, yo tomo lo que usted dice, hay que explicar a la comunidad, lo expliquemos. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y también digo, el rol de la comunidad, vuelvo a esto. Yo después del asesinato de Sandra y Rubén, de los Sí. compañeros, hemos sostenido el tema de la continuidad pedagógica gracias a la comunidad que se puso del lado de los docentes también. Pues la verdad es que los compañeros docentes, compañeros auxiliares, la verdad es que estos 4 años hemos sufrido mucha persecución, al punto de no poner en las redes algunas cuestiones, porque teníamos persecución no solo por pertenecer a un sindicato, No, claro. digo, sino porque cuestiones que uno por ahí ponía de opinión política, no estar de acuerdo con la gestión que se fue, pero eso también fue en el momento que hemos decidido la continuidad pedagógica del 2 de agosto con todo el colectivo de directores de todos los niveles. Digo, también nos hemos expuesto a perder, como algunos compañeros que han sido exonerados, el puesto de trabajo nuestro, y la comunidad nos defendió. Entonces el respeto y el trabajo con la comunidad va a ser constante, porque es así, porque además la transparencia hace esto. Yo hoy se lo dije a todos los presentes en el comité de crisis. Me parece que ustedes después van, porque si vos lees los comentarios después, viste cómo es esto, te dan con un caño. La verdad a mí me van a juzgar después por lo que hagamos. Y sí, pero además es eso. La Es- función es la pública función, se juzga y lo que por la podemos hacer función. en tanto y en cuanto también esto logremos en la provincia los medios necesarios que nosotros Sí, necesitamos claro. en Moreno, que estamos totalmente devastados, conocen la situación de Moreno, porque Sí. cuando fuimos a La Plata somos de Moreno, Moreno, Moreno. pasen. Íbamos a otro edificio, Moreno, pasen. Estas cuestiones, digo, también sabemos que hay una mirada especial en Moreno. Ujú. Y entonces esto nos abre puertas para decir, bueno, yo vuelvo a decirte esto, si vamos a pedir la creación de escuelas, porque hay cualquier cantidad de niños, no me acuerdo hoy la cifra exacta, en edad Sin de... vacantes, si no tienen bancos. No solo en la escuela primaria, sino a nivel inicial. Sí, claro. Hoy nos decía la inspectora a nivel inicial que estuvo presente, yo no quiero exagerar, creo que eran 5.000 5.000 chicos 5.000. sin jardines. Sí. O sea, esa función la están cumpliendo los CDI, los comedores, que Ujú. el municipio también estamos articulando esta cuestión de darle el lado pedagógico a estos centros de desarrollo infantil,
Pero digo, mientras tanto la educación, la creación Sí, de sí. jardines de infantes tiene que estar, de escuelas primarias, porque tenemos escuelas con más de 1000 matrícula de 1000 alumnos y alumnas, con salones de 60 pibes. Entonces, digo, también tenemos que pedirle a la provincia esto. A ver, claro. tenemos un crecimiento demográfico en Moreno que invita y que obliga a la creación de escuelas dignas, no a colocar aulas Lo móviles. estratégico. Estratégico. Pero además digo, no a la... Nos no- van a sacar del aire, Sí. Sonia. No. Nos van a sacar del aire. No. Un minuto más, dale. Digo, vamos a esto, si en la provincia tampoco tenemos respuesta, y bueno, encabezaremos nosotros la marcha hacia la provincia para que nos dé respuesta. Nos entregó el Eso título. me encanta. Muy bien. No, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Gracias a por ustedes esperar. y Sí. nada, la verdad es que sí, la comunidad se merece el respeto que vamos a trabajar en base a eso. Bueno, Gracias. Valentina, No, gracias a ustedes. ¿nos despedimos? Nos despedimos porque los chicos nos van a matar. Todos los jueves digo lo mismo. Sí, esto que dijo Sonia no es un título periodístico. Es lo que se debe hacer por Sandy Rubén. ¿Se entiende? Si Vidal no hizo escuelas y la 57 sigue con aulas modulares, Seguimos igual. no porque sea Axel o Mandrake, no me importa. Necesitamos escuelas y necesitamos educación. Es eso. Y cuando se tense y se explique y se transmita, va a ser mucho mejor de lo que hemos vivido hasta aquí. Sin olvidar a Sandy Rubén, claro está. Nos vemos la semana que viene, Nos vemos la semana que que es el último programa, y con la presencia de la intendenta Mariel Fernández. Este era el último programa de hoy. A partir de una comunicación con la gente de prensa, planteó la posibilidad de venir el próximo jueves, así que será el último del año. Nunca Quórum hizo 3 programas en diciembre, vamos a hacer 4. Así que Es hasta diciembre. nos van a tener que aguantar los Claro, compañeros. cierre de año. Chao, hasta la semana que viene.